Hola chicos, ¿qué tal estamos? Bueno, para los que estéis un poco sorprendidos, soy Quique. Espero que os acordéis de mí, aunque solo estuve una semana, que me hubiera encantado, la verdad, estar más con vosotros, pero bueno, a todos nos ha pillado un poco a contrapié esta situación. Espero que estéis bien, que estéis encarando lo mejor posible. Y nada, a mí me ha tocado hoy daros un poco una parte de literatura. En este caso hablaros de pues, uno de los grandes de la literatura española, Antonio Machado. He querido poner aquí ya en portada una de sus citas más famosas, hoy es siempre todavía, pues un poco por lo que os estoy comentando, ¿no? Por afrontar esto con positividad, que por muy mal que estén las cosas hoy, siempre es posible cambiar el mañana desde el hoy, siempre estamos a tiempo. Antes de empezar me gustaría deciros que bueno, no me gusta mucho cuando la gente estudia la literatura de una manera memorística, ¿no? Me estudio una serie de autores, una serie de características, una serie de fechas, bla, 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 y voy al examen y lo vomito, ¿no? Porque si lo concebís como una historia, si ponéis un poco en contacto lo que le va pasando a los autores, la época que les toca vivir, cómo esto puede afectarles, ponéis en contacto todo esto con sus obras literarias, pues siempre se va a entender mejor y no va a ser tan memorístico, va a ser mucho más razonado, entonces os vais a acordar mucho mejor. Así que sin más ni más os voy a dar unos datos biográficos de Machado que creo que pueden haber influido en su producción literaria. Empezando porque nace en Sevilla, 1875, perdón, lo que le lleva a ser el miembro más joven de la generación del 98. Ya he visto que Jesús os ha dado una serie de autores que están en la nómina del 98. Y bueno, el primer hecho relevante que creo que le sucede, que a mi juicio le sucede, es que empieza a estudiar en la Institución Libre de Enseñanza. Quiero que os quedéis con este nombre porque os va a salir en muchas ocasiones a lo largo del estudio de la historia de la literatura, ya no solo de la literatura, es una institución de la que salieron pues grandes personalidades, grandes genios de aquella época. Como decía, Machado tiene la oportunidad de estudiar en esta institución gracias a su abuelo, que está en contacto un poco con ciertos profesores de esta institución, y esto empieza a condicionar con los valores pedagógicos que allí se dan y los principios que allí se dan, que son bastante novedosos para la época, pues condiciona ya un poco a Machado. Sin embargo, de su trayectoria académica él no suele hablar muy bien, más allá de la Institución Libre de Enseñanza, porque en Madrid, en el momento tiene un poco de edad, pues se dedica un poco más a la vida bohemia, ¿no? A entrar en contacto con los ámbitos culturales de Madrid, a frecuentar, pues eso, tertulias, coloquios, cafés literarios, ¿no? Y a conocer a personas que evidentemente influirán en su trayectoria literaria y en su modo de ver las cosas, pero en lo académico igual no es lo ideal, ¿no? Pues eso, conoce a Francisco Villaspesa, al Gran Valle Inclán, a Alejandro Saba, pues a mucha gente. Esto continuará, este crecimiento personal continuará, hombre. En 1899, cuando por motivos laborales, pues viaja a París con su hermano. Viaja dos veces, en el 99 y en 1902, y allí pues continúa un poco este crecimiento personal porque puede entrar en contacto con obras que en España todavía no eran conocidas, como las de los simbolistas franceses. También tiene la oportunidad al trabajar en un editorial de conocer a personalidades como Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja, Rubén Darío. Y es precisamente a su regreso a España después de 1902 cuando entrega su primer libro, Soledades, que luego será ampliado a Soledades, Galerías y otros poemas, que es una de sus obras fundamentales. Continúa con su actividad literaria y oposita a profesor para francés. Estas oposiciones también son bastante condicionantes porque hacen que desemboque en Soria. ¿Qué pasará en Soria? Que se produce, digamos, un cambio en esa visión, ¿no? Pasa de tener esa visión modernista, bohemia, de vida cultural, de llevarse con grandes personalidades, un poco internacional, ¿no? Más allá de España, a ver la vida de una ciudad pequeña, de pequeños pueblos, de un lugar como Soria, que es un poco esa España profunda, España cotidiana, ¿no?
Entonces deja un poco de pensar en sí mismo desde un punto de vista individual y empieza a preguntarse por la realidad española, el desastre que han vivido, el mal momento que están pasando y un poco a ver cómo los habitantes de España pues llevan todo eso y a reflejar un poco pues eso, el problema de España y la forma de vida de este país. Otro de los grandes hechos que sucede en esta época es que conoce a Leonor Izquierdo, que será su primer gran amor, que lamentablemente morirá 4 años más tarde, en 1912, lo cual marcará también bastante su producción poética. Intentando huir del dolor que le produce esta pérdida, pues pide el traslado a Baeza y posteriormente a Segovia, siempre intentando un poco pues acercarse a Madrid y a recuperar esa vida bohemia que llevaba y ese contacto directo con lo que está pasando en el mundo cultural de la época. En 1916 os he puesto que conoce a Lorca, lo cual me parece un hecho bastante destacado, y entre otras de las personalidades que condicionarán la vida de Machado es que en 1928 conoce a Pilar Valderrama, la famosa Guiomar. Digo famosa porque se ha especulado mucho sobre... No especulado, sino... Es una figura que era real, era Pilar de Valderrama, pero a la que Machado en su poesía introduce de una manera pues un poco críptica ese amor platónico, esa amada que nunca llega, y entonces pues esto es bastante condicionante también. Pasan unos años en los que vuelve a ese contacto con la vida madrileña, como he dicho, y esto hace que la mayor parte de su producción teatral, que la hace junto con su hermano, otro gran escritor, Manuel Machado, sea de esta época. Os he querido destacar también que participa en las misiones pedagógicas, que son pues, una serie de misiones que la Institución Libre de Enseñanza puso en marcha para llevar un poco la cultura y el saber a los pueblos más desfavorecidos y más apartados de la geografía española. Como bien sabréis, en 1936 hay un alzamiento militar que desemboca en una guerra civil. En el 39 el bando sublevado va ganando la guerra, entonces Machado, que es un hombre de letras y de cultura, intenta huir pues eso, de esa represión a la que podía haberse sometido, incluso la muerte, y en esta huida pues muere en 1939, ya una vez ha pasado la frontera de Francia, por lo que muere en Francia. Como veis, hay dos grandes momentos en su vida, o quiero que lo veáis un poco de esta manera. En todo su inicio y su juventud ve las cosas desde un punto de vista modernista, bohemio, un poco libre, no tiene una visión tan directa de lo que es la realidad española de esa España castiza, entonces esto le lleva a escribir pues Soledades, Galerías y otros poemas. Aquí los temas son mucho más individualistas, los temas son el paso del tiempo, la juventud que he perdido, lo efímero de la vida y la muerte, temas digamos un poco más etéreos, más en contacto con el yo y menos con el nosotros, menos con reflexionar con lo que tienes alrededor. Entonces, quedaros con que en esta época, al ser las cosas así, el lenguaje siempre va a ser un poco más intimista. Y bueno, los símbolos, esto sí que os lo tendréis que memorizar un poco, pero bueno, son 4 cosillas. La tarde, que significa un poco pues eso, la tarde que va a morir a la noche, ¿no? Siempre ese paso del tiempo, esas tardes que se van, que se nos van a todos a veces, que parece que no hacemos nada y cómo se nos van las tardes. El agua, que representa un poco pues el agua corriente, pues también ese transcurso del tiempo, ese transcurso de las cosas, el agua nunca deja de correr. Y el camino, que es pues la trayectoria vital de cada uno, la propia vida de cada uno. Vamos a ver la diferencia que hay con Campos de Castilla. En Campos de Castilla, como bien hemos dicho, ya está en Soria, tiene una visión más cercana de la problemática de España, de los problemas que pueden enfrentar la gente llana de España, cómo se puede vivir en un pueblo español. Entonces los temas principales pues son eso, España, su forma de vida, los problemas, la cotidianidad, la muerte de Leonor se sigue viendo todavía, y el lenguaje que utilizará pues será pues un poco más llano, un poco más sencillo, describe paisajes intentando reflejar pues este sentimiento de la realidad española.
Aún así utiliza símbolos, os he dejado aquí un par de ellos, el río y los mares como infinitud y los ríos como finitud, cosas que mueren, cosas que son infinitas. Os he seleccionado un par de textos para que les echéis un vistazo, que creo que, bueno, os voy a dejar el enlace a esta presentación para que podáis verla vosotros mismos. Nada, de Soledades y Galerías es este, Recuerdo Infantil, que os invito a, por supuesto, a que los leáis, a que reflexionéis un poco sobre qué quería decirnos el autor con esto, si podéis encontrar algunos símbolos, bueno, cualquier cosa que os llame la atención. Y de Campos de Castilla os he dejado por aquí, a ver, Noche de Verano. Como veis son los dos bastante cortitos, entonces pues eso, echadles un vistazo y espero que, por supuesto, que os guste. Y luego aparte os he querido dejar también una serie de enlaces, porque si os gustan estos poemas, ahora que tenéis bastante tiempo, aunque bueno, imagino que estaréis un poco con trabajos, historias, os estarán mandando desde clase, pero os he dejado pues una serie de enlaces para que podáis leer desde casa si queréis más textos que de Soledades, Galerías y otros poemas, Campos de Castilla. Y luego os he dejado una película documental que está bastante bonita, que habla un poco pues eso, de la trayectoria de Machado y todas estas cosas. Y un par de canciones pues para que esté un poco variado, he metido un poco a Serrat y a Extremódulo, para que haya un poco de jaleo y de parte tranquila, ¿no? Que en estas dos canciones pues se utilizan versos de la poesía de Machado para ponerles música, ¿no? Y nada, sin más, pues espero que os esté yendo muy bien. Espero que con estas 4 cosillas que os he dicho, que ya os he dicho, es memorizar 2 partes, simplemente 2 partes dentro de una trayectoria centradas en 2 obras, y con eso ya os vais a hacer un poco con lo que significa la figura de Machado dentro de la literatura española. Así que nada, chicos, un abrazo y espero que sigáis todos muy bien, ¿vale?